Confirmo que esta entrevista puede ser usada con fines académicos o comerciales, publicación de libros o artículos y ser estudiada con fines de estudios culturales, por lo cual autorizo ser grabado en voz y video sin que esto busque perjudicar mi buen nombre. Mi nombre es Juan José Ordóñez Gribaudo. Nací en Argentina, en una ciudad que se llama Córdoba, en un pueblo de Córdoba que se llama La Cruz, el 2 de enero de 1956. Bueno, las primeras preguntas son con respecto al tiempo. ¿Tiende la gente a hacer varias cosas al mismo tiempo? Sí, totalmente. Hace mucho, hace mediano tiempo y en el corto tiempo se acabó el tiempo, porque el hacer ha ocupado una gran parte de ese tiempo, de esas 24 horas, en donde casi no hay tiempo para dormir, no hay tiempo para descansar, muy poco tiempo para compartir y un gran tiempo está ocupado por la memoria digital. La siguiente pregunta es: ¿cuál es la importancia dada al pasado, al presente y al futuro respectivamente? Creo que no podemos negar la historia. La historia hace parte de un acontecer, de un momento presente y de un futuro inmediato. Gran parte del mundo está girando, sobre todo la juventud, en vivir al máximo el presente, porque realmente del pasado no hay mucho que contar, pero sí una historia que comprender de los pueblos, de las familias, para dar los cambios. Quien niega el pasado merece estar condenado permanentemente a una incertidumbre. Por eso que es tan importante el presente sin negar el pasado y con metas que nos proyectan hacia el futuro. ¿Qué significa estar a tiempo? Justo a tiempo es una frase que se ha popularizado y que significa estar alerta, estar presente, estar atento y poder ver la realidad de la gente, la realidad del momento que estoy viviendo y estar con el cerebro rápido para contestar, así como contesta un celular, rápido para estar en un movimiento de actuación, en un momento de un servicio al cliente, en un momento repentino y poder reaccionar ante una demanda de otra persona o una demanda propia. Bueno, las siguientes preguntas son sobre los valores y orientación de los valores. La pregunta es: ¿cuáles son los objetivos o el sentido de la educación? Educación es transformación. Educación no es repetir moldes del pasado. La educación se ha quedado en algunos estamentos guardada en el tiempo, se quedó congelada, en donde existía una autoridad del profesor sobre el alumno. Hoy se están equiparando las cargas, por así decirlo, porque hay una distribución equitativa de tareas, se está promulgando el trabajo en equipo, la rigidez ya hace parte de un método obsoleto de comportamiento de educar, en donde hoy tenemos que tener muy presente qué tipo de cerebro estamos manejando. El cerebro de ustedes, los jóvenes, es un cerebro rápido, un cerebro digital, un cerebro de acciones. Hay una gran presión emocional por parte de ustedes porque no hay mucha comunicación emocional y eso creo que la educación lo está contemplando en algunos lugares del mundo y creo que es para donde va la educación. Una educación eminentemente transformativa, una educación creativa e innovadora que lleve a cada uno de los jóvenes a una meta, a un objetivo que cumplir. ¿Cómo son transmitidas la historia y tradiciones a las siguientes generaciones? ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Cómo son transmitidas la historia y tradiciones a las siguientes generaciones? Bueno, ahora todo está basado en acontecimientos registrados. Las historias personales están en todas las redes, están en Facebook, están en Instagram, en todas las redes sociales. Podemos ver la historia de las personas. Ahora bien, si eso no se internaliza, no podemos comprender la esencia por la cual se han producido muchos hechos relevantes en la humanidad. Creo que una forma de transmitir esto es escuchar mucho a los padres, escuchar a los abuelos, escuchar a la gente mayor, como lo han hecho países como Japón, como Alemania, que han tenido mucha relevancia en la historia contada por los abuelos, por los antepasados, por los profesores mayores, para realmente transmitir el sentimiento que animó a tomar ciertas decisiones. Lo otro creo que está todo registrado en la memoria digital de la historia de las personas, pero falta esa transición de conectarnos con la esencia por la cual se movieron los acontecimientos y las decisiones en el mundo.
¿Cuál es la posición o el lugar de la religión en la sociedad? ¿De la qué? De la religión en la sociedad. La religión creo que es muy importante porque ayuda a apaciguar los ánimos, ayuda a que la gente se tranquilice, ayuda a que la gente tenga unos ideales, ayuda a que la gente comparta. Lo que no estoy de acuerdo con la religión es cuando hay fanatismo, cuando solamente se admite una sola verdad. Creo que en una confluencia hace años atrás, en donde el Papa, no el otro, los jefes musulmanes, los jefes judíos, coincidieron, creo que fue esa reunión en Esalén, en Estados Unidos, coincidieron que la verdadera religión estaba en el corazón de las personas, en el diario vivir, en las acciones conscientes, y que todas conducen a un mismo camino, darle tranquilidad y fe a la persona. ¿Cuáles son las etapas, periodos y transiciones importantes de la vida? Creo que cada periodo es importante en la medida que se viva con la realidad. Una realidad basada en creencias, hoy las creencias están cambiando, una realidad basada en valores, porque una realidad sin valores no va para ningún lado. Entonces creo que todas las etapas son importantes si están claros los valores, el sistema de creencias y la evolución de la persona de acuerdo a la evolución del mundo. Los padres esperan y aspiran que sus niños integren la cultura predominante, la lengua o el dialecto. Yo creo que los padres esperamos mucho de los hijos y realmente hemos dado poco. Hemos dado poco porque nuestro hacer ha ocupado un gran tiempo. Son 8 o 10 horas de trabajo, poca dedicación a los chicos, un lenguaje a lo mejor no muy asertivo. Vemos mucha falencia en los chicos, sobre todo en la parte de compartir, en la parte de paciencia, tranquilidad, tolerancia. Entonces creo que es el principal trabajo para rescatar, de trabajar la convivencia, trabajar momentos para poder realmente hacer una combinación generacional y evitar esas fluctuaciones tan grandes, esos abismos que hay entre una generación y la otra. ¿Cuáles son los valores culturales que se esperan sean perseverados a pesar del nivel formal educativo? Yo creo que el primero es el respeto, la tolerancia, la paciencia, comprender que somos todos iguales, que no hay distinción de razas, que podemos tener diferencias, pero no que eso lleve a lugares de apartarnos, de pelearnos, de originar conflictos. Creo que el mundo tiene que hoy irse comunicando de otra forma, a través de una comunicación asertiva, pacífica, duradera y sobre todo el respeto, la educación, todo lo que podemos compartir, la alegría, la felicidad. Hoy es un artículo de lujo, entonces creo que la felicidad se parte de comprender la importancia de los valores humanos de cada persona. ¿Cuáles fiestas públicas o nacionales son celebradas en Argentina y por qué? Bueno, en Argentina, en mi pueblo era muy tradicional el Día de la Virgen. Hay una tradición religiosa católica, se hacía el 24 de septiembre, el Día de la Virgen del Pueblo, Nuestra Señora de la Merced. Luego vienen las fiestas decembrinas, el 24 de diciembre, donde es una fiesta familiar, muy tranquila, mucho compartir. Luego viene el 31 de diciembre, que es clave, que termine el año, vida nueva, ¿no es cierto? Todo lo que acontece alrededor de ese cambio de año, donde se celebra con familia, con amigos, ya es una fiesta más social, una fiesta con más diversión. Y luego vienen los carnavales, que no se celebran tanto como en otros países, como en Brasil, que es un país vecino, Paraguay, pero sí son fechas tradicionales. Luego el 25 de mayo, que es el día de la patria, digamos, el 20 de junio, que es el Día de la Bandera. Son fiestas patrióticas, con estas animadas por los cambios de estación. Se celebra mucho el 21 de septiembre, que es el Día de la Primavera, donde miles y miles de personas celebran que ya termina el invierno y viene una renovación con las flores, con la juventud, con la alegría, con los festejos. Entonces son fiestas tradicionales. Yo me crié al lado de un pueblo alemán, el Oktoberfest, que es la fiesta nacional de la cerveza, se celebra también en octubre, con mucha algarabía, con mucha identificación de nosotros como argentinos, pero haciendo compañía o haciendo familia con los alemanes que estaban al lado y que para ellos era la fiesta del año.
Bueno, las siguientes preguntas son con respecto a la relación del individuo, accionar y las decisiones. ¿Cuáles miembros de una organización se supone que deben cuidar? O sea, en otras palabras, miembros como de las empresas que tengan un rol de estar pendientes a todo, o no sé, como en ese sentido. Creo que lo más importante para cuidar es el factor humano. Dentro del factor humano hay una estructura piramidal donde había un jefe que mandaba y decidía muchas cosas, una junta asesora. Hoy se estila un liderazgo circular con participación de todos los miembros. Tuve la oportunidad de participar en empresas grandes en Colombia en donde ese liderazgo circular estaba basado en crecimiento personal, formación de valores, en un esmerado servicio al cliente, y creo que la autoridad nunca se pierde, porque la autoridad, de acuerdo a cómo le ejercen muchos países del mundo, incluyendo Japón, que tiene otra forma de pensar a Latinoamérica y al resto del mundo, el poder se ejerce con la conducta. Para ellos, la persona con mejor conducta es la que es más digna, digamos, de ser respetada, de admirada, y a medida que cumples años, se va respetando esa tradición. No es que los viejos sepamos más que los jóvenes, sino que tenemos una experiencia que en un liderazgo circular de participación general, comunitaria, se puede llegar a grandes decisiones sin ningún tipo de arbitrariedad y siempre respetando, como te dije, el factor humano, que es la clave determinante en toda organización. ¿A quién cree que las personas o la familia cercana o de algún grupo cree que le deben su lealtad? ¿A qué personas crees que le deben la lealtad? Yo creo que la lealtad, como el amor, es un compromiso, es una ganancia. Yo no puedo pedir amor, exigir amor si no doy amor. Entonces creo que es un sentimiento, creo que el más noble de todos los seres humanos, independiente de la raza, la religión, es el amor. El amor une, el amor necesita de un compartir, de un dar y recibir, y creo que la lealtad es lo mismo. Si hay integración, si hay honestidad, puede haber un gran compromiso de dar amor, de recibir amor, y creo que es el principio de la lealtad: integración y amor. ¿Quiénes son considerados como miembros de la familia? Bueno, en mi casa era la abuela, que casi no la conocía, el abuelo muy poquito, no se hablaba mucho de los abuelos, ellos habían partido antes que nosotros naciéramos. Luego viene la figura paterna, ¿cierto? Que era, bueno, el líder, el jefe que mandaba, que producía, con una madre también que trabajaba, pero estaba más pendiente del hogar. Entonces esa estructura hoy, con el tiempo, en las nuevas generaciones ha cambiado, porque la mujer sale, el hombre sale, los chicos a veces quedan acompañados por otras personas, pero realmente creo que la figura padre y madre siempre va a existir. El padre es la autoridad, la madre es el cariño, el amor, pero también la autoridad de otro sentido. Creo que esa armonía de familia siempre tiene que estar presente: padre, madre, y luego la conformación con los tíos, los primos. Creo que toda esa parte es fundamental de tenerla en cuenta y de fomentar relaciones, no solamente para comer, para bailar, divertirse, sino también para compartir y para tener presente que hacen parte de la esencia de la humanidad. ¿Qué derechos, roles y responsabilidades crees que tienen los miembros de una familia? Bueno, el primero es el respeto, luego el amor, el orden. En toda familia tiene que haber un orden, tiene que haber un respeto, tiene que haber una amabilidad, tiene que haber un buen trato. Porque cuando se pierden los valores fundamentales del respeto, se pierde todo. Creo que el primero donde se estructura la pirámide sería el respeto, el amor, la cooperación. Son elementos fundamentales para que una familia realmente se consolide. Y lo que hablabas hace un rato, que lo mencionaste, la tolerancia, creo que es fundamental. ¿Cuál es la relación del hombre con la naturaleza? ¿Se supone que debería adaptarse a ella o controlarla? No, creo que es adaptarnos. La naturaleza es sabia. La naturaleza tiene todo un poder que ha sido, bueno, vivido, vivenciado, estudiado, hasta reverenciado por las tribus indígenas del mundo, en donde las personas civilizadas, entre comillas, hemos irrumpido, hemos tocado sitios sagrados,
y creo que la naturaleza se ha vuelto, en ese momento se está defendiendo, como los incendios de Brasil, como las erosiones, como las inundaciones, todo eso es una defensa que de la naturaleza por el ser humano haber irrumpido sin permiso, sin sabiduría, sin la mínima prudencia a un espacio sagrado. Es el pulmón de la humanidad y es una fuente de información, de sabiduría que debemos rescatar, que debemos proteger y que debemos cuidar totalmente. ¿Cómo cree que son explicados los fenómenos como la lluvia, los rayos, las inundaciones? Son los cambios que nos dicen, si quieres mirar para adentro, mira el cielo; si quieres mirar para afuera, mira la naturaleza. Ahí están los cambios. Creo que la naturaleza es sabia en enseñarnos cómo cambiar, en qué momentos cambiar, para que todo lo que, por ejemplo, una semilla se tira al suelo y en un momento va a llover y después va a haber sequía y luego la semilla madura y luego si la abonamos va a crecer y así. Creo que la naturaleza y el hombre tienen una similitud muy grande, aprendiendo a ver y a convivir con la naturaleza. ¿Cuáles factores pueden ser considerados como fuente de la verdad? La verdad es una sola. La verdad es la que está en tu corazón, la verdad es la que está en tu corazón y en tu cabeza, y la verdad es la que está en tu corazón, en tu cabeza y en el diario vivir. Bueno, las siguientes preguntas son sobre el espacio y territorio. ¿Cuáles temas son considerados privados y cuáles públicos? ¿De qué tenemos derecho a hablar? ¿La familia es un asunto para hablar? Yo creo que la familia es un asunto personal, cada familia es un mundo y hay muchas cosas que se pueden compartir con los mismos miembros de la familia. Es un idioma que el vecino a lo mejor no lo va a comprender, porque es otro idioma a pesar del mismo idioma, pero las costumbres, la forma de comunicación son muy particulares en cada familia y deben respetarse, hace parte de la confidencialidad. ¿Cuáles sitios son considerados privados o cuáles públicos? ¿Es común invitar a colegas en casa o miembros de familia a reuniones corporativas? Yo creo que no es tan bueno porque es un asunto confidencial, personal, aunque en Japón, por ejemplo, cuando se va a hacer un negocio, ellos piden, los negocios en Japón son para un largo tiempo, se hace antes de mirar los beneficios económicos, miran con quién se están relacionando. Ellos piden mucho alojarse en la casa de la persona con la cual van a hacer el negocio, luego te alojan en su casa para que las culturas se vayan entendiendo, y si me entiendo de lo cultural, de lo familiar, posiblemente puedo acceder a otros beneficios. Pero tiene que estar muy claro que familia es familia, negocio es negocio. Puede haber, sí, como te digo, algunas visitas, algún conocimiento de una raza con la otra, una familia con la otra, pero no debe ser algo rutinario, porque realmente a veces no está claro cuáles son los conceptos de familia, de negocio, y deben ser los espacios muy bien protegidos y muy bien cuidados. ¿Cuál distancia es deseable entre una persona y su interlocutor? ¿Cree que debe ser o más que todo allá en Argentina, cree que es entre 15 y 45 centímetros o 45 y 75 centímetros o de 75 centímetros a 1,5 metros? No podría medirlo exactamente, pero allá por la costumbre italiana, bueno, el saludo es un beso. Es fácil abrazar en Argentina, pero también como se han cambiado los valores, las distancias son cada vez más grandes, sobre todo cuando las personas de mucha capacidad económica ven a la persona de abajo como que no es nadie porque no tiene. Entonces eso también he visto últimamente, hay un gran distanciamiento, aunque hay una forma de convivencia en Buenos Aires donde está toda la gran cantidad de gente aglomerada, creo que tiene 18 millones de habitantes, y pueblos como el que yo nací, que son de 1000 habitantes, donde hay más facilidad de comunicación, las familias se conocen, los amigos se conocen. En las ciudades intermedias como Córdoba, Rosario, Mendoza son más cálidas, más amables, entonces es más fácil que esa distancia sea más corta en los lugares más chicos y más larga en los lugares o en las capitales más grandes. ¿Cree que hay diferencias claras entre las diferentes, por así decirlo, oficinas o entre o sea, cree que hay como una jerarquía? Sí, hay jerarquía, se nota la jerarquía. Obviamente que se está buscando el acercamiento,
pero sí hay jerarquía, y hay jerarquías a veces muy manejadas del ego, de la importancia personal, por tener un cargo más arriba. No hay una comunicación tan afectiva, que tendría que ser más. Como te digo, hay dos historias: Buenos Aires, la capital, como la gran capital del mundo, y las provincias, que es donde el trato es más cálido, como más espontáneo, menos formal, pero sí hay jerarquía, hay distancia, sí, claro. Las siguientes preguntas son sobre la organización. ¿Cómo se comparte el poder político en Argentina? El poder político está absolutamente dividido. Esa división viene de hace mucho tiempo atrás, no me quiero ir tan atrás, pero sí Argentina pasó de unos sistemas gubernamentales de una línea absolutamente oligárquica a una línea populista, una doctrina que fue una especie de religión que se llamó el justicialismo, donde Juan Domingo Perón en 3 gobiernos fue el líder de esa doctrina, por así decirlo, justicialista. En una oportunidad estuvo acompañada por Eva Perón, que fue una líder de las mujeres. El movimiento femenino adquirió mucha importancia, la mujer fue teniendo un rol muy importante en la sociedad, en todo, eso fue muy importante. Y luego que se le dio oportunidades a que el pueblo se expresara, se le dio salud, educación y vivienda a las personas más necesitadas, pero creó un dogma, creó un fanatismo absoluto, en donde si no eras peronista no podías vivir en Argentina. Bueno, luego viene el radicalismo con el doctor Balbín, en donde se adoptó una línea moderada de democracia, pero no tuvo una gran repercusión porque las fuerzas dominantes impusieron una dictadura militar absolutamente reprochable, porque ocasionó muchas muertes, muchas desapariciones y un poder absolutamente controlado por el militarismo. Luego viene otra vez el populismo, viene otra vez la línea del peronismo, ya no es justicialismo sino peronismo, porque va adquiriendo otras líneas, en donde la izquierda y la derecha empiezan la pelea. Luego termina con la línea de Kirchner, con Cristina Kirchner, que hizo un gobierno también muy parecido al de Perón, con muchas críticas, con muchas cosas a favor, muchas cosas en contra, como todo. Hoy viene un gobierno de centro-derecha, tratar de estabilizar la deuda externa, en donde no ha podido todavía, y hay gran posibilidad de que vuelva el populismo. Entonces, creo que no pasa por los movimientos, pasa porque las personas en sí no se han revolucionado, no han cambiado, y eso lleva a que la gente opte por tendencias, por dogmas, y no por realmente un cambio de conciencia en su interior. ¿Cuáles son las instituciones políticas más influyentes en Argentina? Bueno, como te dije, el peronismo, el justicialismo, que es lo mismo, la ultraderecha, que siempre está gobernando porque es la que maneja el poder económico, que maneja las decisiones, representada por las juntas militares. El radicalismo tuvo mucha repercusión. Creo que, bueno, miramos personajes y veíamos en ellos honestidad, veíamos cierto equilibrio. El actual presidente manifiesta cierto equilibrio, pero hay una gran cantidad de personas que están con el populismo, que han sido beneficiadas ampliamente con no muy poca acción, no muy poca conciencia de trabajo, sino más bien recibir del gobierno más que dar, y eso crea un desequilibrio en el gobierno y las personas, en donde un país con un potencial tan grande va en desmejorada situación, porque no hay un accionar y no hay inversionistas que quieran ir a un lugar hostil. ¿Cómo cree que las personas argentinas se conectan entre ellas? Bueno, hoy, gracias a los medios de comunicación, a las redes, a todo esto, y al viajar, los argentinos somos inmigrantes. Yo creo que, decía un escritor argentino, creo que fue Ernesto Sábato, me parece, decía: los argentinos tenemos un pie en el barco, o yo diría un pie en el avión. Desde que nacemos estamos pensando en viajar, en ir, no porque el ADN nuestro tiene mucha fusión de razas, y gracias a esa inmigración, de la cual soy parte, puedo ver el mundo desde otra óptica, no como argentino en Argentina, sino
un mundo universal, un mundo ecléctico, un mundo de innovación, de permanente cambio, y creo que por ahí viene el progreso de Argentina y de muchos países del mundo. ¿Cuáles crees que son las instituciones sociales más influyentes? Bueno, siempre están las religiosas, en Argentina las deportivas. La religión no tiene tanto peso, pero sí hay muchas opciones con las mezquitas, con las sinagogas, las iglesias, los movimientos cristianos del momento, ¿no es cierto? Pero más que todo las instituciones educativas tienen influencia, y las instituciones deportivas, donde mucha gente logra sus metas, sus objetivos practicando un deporte. Por eso que Argentina es tradicional en el tenis, tradicional en rugby, tradicional en polo, en fútbol, en boxeo, en basquetbol, en muchos deportes donde la gente prefiere más bien una práctica deportiva a prácticas sociales o de un contenido más interno, más cerrado. Hay prácticas abiertas con instituciones, como digo, deportivas que nuclean gran parte de la población. ¿Cuál es el modelo económico de Argentina vigente? Mira, no sabría exactamente, en una época fue el agro, Argentina le dio a comer al mundo, sobre todo en las guerras mundiales, donde Argentina exportaba trigo, exportaba carne, bueno, la comida al mundo. Hoy, con la globalización, hay de todo, pero no hay mucho en nada específico, porque ya te digo, nosotros necesitamos, para progresar necesariamente, la tecnología y la inversión extranjera. China ha llegado, Estados Unidos tuvo un tiempo, no somos capaces de autosostenernos porque la productividad del argentino no es tanta, porque no hay una educación como lo tiene Alemania u otros países donde educan a personas de niños a producir, a trabajar, a laborar. Argentina tuvo una gran fuente de economía en el campo, pero ya los hijos, los nietos de las personas del campo no quieren, porque es muy hostil el trabajo, no hay un apoyo grande para seguir con los campos, con los tambos, con la crianza de vacunos, con lo que es las huertas. Entonces esa parte la está trabajando la gente más necesitada, que vienen de otros países como Bolivia y otros países, en donde hoy por hoy Argentina tiene un desorden interno, tiene un desorden mental, las personas no están como contentas en ningún lado, y por eso pienso que va a haber una fusión de otras razas, de otras culturas que pueden invertir y pueden ordenar el país, pero no con la mano de obra, con la inteligencia argentina. Sí, aquellos que han ido y vuelven, regresan al país con innovaciones, hay empresas nuevas, pero creo que Argentina está a unos grados de dar un cambio definitivo y radical en su comportamiento económico y social. ¿Qué ocupaciones son consideradas de prestigio? A ver, todo lo que en este momento está en el gobierno, todo lo que es prestigioso, porque ganan más, porque no trabajan, porque no producen, porque aportan ideas, más no acción. Entonces, hoy hay un poquito de desubicación, lo que es prestigio. En mi época, prestigio era la persona que trabajaba, que era buena persona, que era amable, que daba trabajo. Hoy han cambiado un poquito los roles, y creo que el prestigio se está dando a aquel ejecutivo o aquel emprendedor que pudo llegar a una posición elevada, por un lado, por el otro. Digo por un lado cuando ha aprovechado al máximo su capacidad, su estudio, sus inversiones, las herencias, sobre todo en la parte de los vinos, todo lo que son los viñedos ahora son herencias de los abuelos, que los hijos han ido mejorando, y hay una gran fuente de riqueza en esa parte de Mendoza, San Juan. Lo otro, un puesto de prestigio, ya te digo, es aquel que está en un liderazgo social, cultural, político, y que pueda influenciar en los demás, pero muchas veces no se cumple ese objetivo, se queda solamente en el liderazgo de prestigio, más no en el liderazgo social, que es lo que realmente tendría que darte un verdadero prestigio. ¿Hay una clara separación entre la vida profesional y la privada? Yo creo que va de la mano, porque allá hay mucha facilidad de ser un profesional. Cuando digo profesional, es aquella persona que puede estudiar y puede tener un título. Hay profesionales que recogen basura y son profesionales. Entonces, creo que la dignidad,
la responsabilidad, el compromiso hacen parte de un profesional. No está claro esa parte, no hay en este momento mucha claridad en esa parte, y muchos profesionales, cuando digo profesionales en el campo de la abogacía, de la medicina, están manejando taxis, y eso para ellos es un desprestigio porque se agotaron los abogados, se agotaron las posibilidades para los ingenieros, se agotaron las posibilidades para los médicos, entonces tienen que ir a la parte laboral y eso crea una especie de frustración. Entonces por eso que en este momento te vas a encontrar en Argentina con médicos manejando taxi, administradores de empresas manejando un bus, otros barriendo, porque realmente como que no hay una distribución organizativa de los talentos, de las profesiones, y no hay una educación planificada para que saber cuántos cupos hay en cada profesión y poder luego proyectarlos con un trabajo digno y poder realmente conseguir ese objetivo de trabajar haciendo lo que a uno le gusta y lo que ha estudiado. ¿Cree que se pone énfasis más en la colaboración o en la competencia? Yo creo que la Argentina es eminentemente competitiva. De chico te enseñan a competir y a veces mal, porque competir, la palabra viene del latín que es compartir. Y realmente no te enseñan a compartir, te enseñan a competir, a dañar al otro, ganar al otro por cualquier vía, y eso ha llevado a muchos enojos, muchas disidencias, mucho fanatismo. Creo que habría que tocar ese tema en profundidad para educar a los padres a que los chicos, sobre todo las generaciones venideras, aprendan a compartir y luego entender la verdadera esencia de la competencia. Preguntas en cuanto a la actividad. ¿Qué come la gente? ¿En qué cantidad? ¿Y cuántas veces comen al día? La gente en Argentina desayuna jugo de naranja, café con leche, medialunas, facturas. No hay una cultura, digamos, del cambio a nivel general sobre una alimentación balanceada. Se come en exceso, el almuerzo está fundamentado en carne, en pastas. La cena, a la tarde se toma mucho mate, se comparte con facturas, nosotros decimos facturas, serían todo lo que es harinas. La cena es bastante copiosa, es grande, se acompaña las comidas con vino, pero ya te digo, ha variado mucho porque hay una fusión en el mundo de los chicos que han viajado y hay culturas veganas, hay vegetarianismo, hay una onda saludable en cada esquina, sobre todo en las ciudades grandes, te encuentras con tiendas dietéticas, naturistas. Hay un gran movimiento en ese aspecto que ha ido cambiando las costumbres de comer en pasta, de comer bastante carne, se le da importancia a la verdura. Las frutas, como hay estaciones muy marcadas, no son tan variadas como en otros países, pero sí se consume fruta, no en la medida que podría dar una vida más saludable, pero ya te digo, la juventud, las generaciones venideras han ido cambiando la forma de alimentación y hoy vemos cómo hasta en las empresas, en las oficinas, se está comiendo mejor, más sano, más saludable, con alimentos balanceados. ¿Cuáles son los buenos modales en la mesa? Los buenos modales es que toda la familia debe estar en la mesa, el decir provecho, el servirse después que el padre o la madre se han servido, no dejar la comida, que es un buen modal, pero a veces no es tan bueno, ¿cierto? Porque a mí me exigían comer todo. Y bueno, y compartir en mi casa, por ejemplo, no se hablaba de política, de fútbol, ni de religión para evitar conflicto, pero ya te digo, ha variado tanto porque ahora no sé si habrá tiempo para que la familia coma a la misma hora por las actividades. Ya te digo, varía mucho de lo que es la provincia a las ciudades grandes. Se respeta mucho la siesta, hay lugares donde Santiago del Estero, Córdoba, donde Tucumán, provincia donde la siesta es religiosa, en donde los sábados se come el asado, los domingos se come la pasta. Son tradiciones que tal vez se conservan en algunas familias, pero no en todas, porque como te digo, han ido cambiando las culturas y al cambiar la cultura cambió la alimentación también.
¿Cómo crees que influye la forma de vestir de las personas con su identidad social? Bueno, allá influye mucho el clima, porque como son 4 estaciones, entonces tú ves en invierno todo el mundo negro, de sobre todo, con botas. En la época de lluvia ves las chicas ahora todas muy elegantemente con botas de goma, porque en las calles hay agua, hay que cruzar los charcos y toda la cosa. El tenis se usa mucho, los zapatos informales, en las oficinas se ve todavía la gente saco y corbata, pero ya cada vez menos, pero va cambiando de acuerdo a las estaciones. La ropa ligera en verano y las vacaciones y los lugares, la gente allá sí o sí sale a vacacionar porque en verano realmente el calor es fuerte, no están acostumbrados y buscan ropa cómoda de acuerdo a dónde vas. Si vas a la playa es una cosa, Mar del Plata tiene un estatus, la costa tiene los ríos, la provincia tiene otra, entonces ya te digo, la ropa varía mucho de acuerdo al estatus, pero en los jóvenes hay una forma de vestir mucho más informal, más descomplicada como la pueden hacer los mayores. ¿Cuál es el concepto y el valor de la belleza y lo atractivo? Creo que siempre va a estar ahí, porque la belleza lo hace, para mi forma de ver, lo hace la actitud de la persona. Hay un cuidado por el cuerpo, la belleza ya está muy ahora en el tema del fitness, de que las mujeres se cuidan bastante, los hombres se están cuidando bastante, hay mucha práctica deportiva durante todo el año que lleva también a una tendencia de verse bien, de sentirse mejor, también de competir, como te digo que hay muchos deportes donde la gente compite, pero la belleza ya está fundamentada en no subir de peso, la actitud que cada uno maneje. Y la ropa ocupa, sí, hay lugares de moda muy importantes, pero no está tan pendiente la gente como en otras épocas del último vestido, de la última moda, porque además la situación económica no da para grandes lujos en lo que respecta a vestimenta. ¿Qué formas de arte o qué tipos de música se valoran mucho? Allá se valora mucho la música nacional. Desde los años 70 a esta parte, el rock ha ocupado un lugar muy importante. Las bandas, por ejemplo, las bandas de música populares como el cuarteto, las cumbias, todo eso ha pegado muchísimo en las juventudes. La clase media y baja se identifica mucho con los temas populares, con los cuartetos, como te digo. Ha llegado de Córdoba, llegó a toda la Argentina, inclusive en Buenos Aires se baila cuarteto, apareció la cumbia también. No es la cumbia colombiana, la cumbia villera que le llaman, que ha pegado mucho y siempre está vigente en los conjuntos de rocks. Obviamente que la música extranjera también tiene mucha aceptación y la gente vive mucho los conciertos. Allá un concierto de una música de gusto, un artista favorito como Madonna, que estuvo hace poco, o los Rolling Stones, que estuvieron hace poco, o Arjona, por ejemplo, vive, Shakira, tiene mucha aceptación, la gente concurre masivamente y viven en conciertos al máximo con los coros, cantan las canciones, todo. Creo que la música, me estaba olvidando de la parte muy importante del país, que es el folclore. El folclore argentino tiene mucha fuerza, la gente baila las danzas tradicionales como la samba, la chacarera, la cueca, el malambo, y se utiliza mucho en fin de año los festivales de música, folclore, doma, proezas con los caballos, y eso en la provincia tiene mucha fuerza la música folclórica. ¿Qué formas de arte y de ese tipo de música se consideran apropiadas para los niños? Bueno, la pintura, la creatividad, la danza, la poesía, hay muchos círculos de lectura, hay lugares públicos donde los chicos van a aprender a leer, van a aprender a escribir, van a aprender a pintar. Creo que se le da importancia, no como tendría que ser, pero sí se le da mucha importancia a los temas creativos de la niñez, como también los juegos, los deportes. Yo creo que sería como el 60% de deporte, actividades con la naturaleza, y el 40% actividades dentro de los sitios, por el clima y porque también hay muchos niños y muchas corporaciones educativas encaminadas al arte, a la pintura y a todo lo que es la parte creativa. Bueno, estas preguntas son en cuanto a la relación con la incertidumbre. ¿Cuál crees que es el papel de las reglas? ¿La gente trata de minimizar los riesgos a través de las reglas?
Sí, las reglas son muy dictatoriales, pero no sé si son bien interpretadas por los jóvenes, porque las reglas de mis padres a nosotros nos parecían ridículas. Ya como adulto, creo que gran parte tenían razón. Lo mismo pasa ahora, con la diferencia de que ya no sabemos cómo decir las cosas a los hijos, y esa incertidumbre ha producido un desorden, un caos de autoridad, de jerarquía, porque no hemos tenido a veces las palabras apropiadas y el modo de decirlo apropiado. Entonces hemos creado una brecha generacional, porque ya los sistemas de comunicación han ido cambiando, y realmente tenemos que aprender mucho los adultos en esa parte para no producir ningún caos, o tratar de que el caos sea más llevadero en esa comunicación de padres, niños, y bueno, y de profesores, alumnos, lo mismo. Entonces creo que la comunicación ha ido cambiando, y creo que es donde más se ha visto esa diferencia entre las organizaciones y las familias. Entonces, ¿cómo clasificarías las reglas? ¿Como numerosas y complejas o como limitadas y restringidas? Yo diría como poco asertivas. No hay claridad en lo que es una orden, o cómo la digo a lo que quiero que a los otros hagan. Entonces, en esa parte creo que hay que modificar mucho el sistema de comportamiento, el modelo de comunicación, y buscar también esa inteligencia emocional, que pienso que no hay mucha inteligencia emocional, porque a veces los adultos se vuelven arbitrarios y no escuchan a los jóvenes. Entonces, esa falta de oído, esa falta de comunicación hace que podamos tener una dispersión y ser aprovechada por cosas no tan sanas como el exceso de alcohol, la droga, anorexia, bulimia, un montón de enfermedades que pienso que el origen es falta de comunicación. ¿Cómo se considera la toma de riesgos? ¿Es un hecho establecido, una necesidad o algo para evitar? Yo creo que la toma de riesgo es necesaria, teniendo en cuenta a qué me lleva ese riesgo. Si el riesgo es experimentar cosas dañinas, por así decirlo, como la droga, creo que el riesgo es absolutamente caótico, es perjudicial. Si el riesgo es invertir, es capacitarme, es viajar, pienso que hay que hacerlo, es una necesidad. Depende de la magnitud del riesgo, y depende también de conocer cuáles son las consecuencias de tomar los riesgos. Bueno, estas preguntas son más que todo cuestionando un cuestionario de negocios para descifrar la cultura. ¿Cómo se llevan a cabo los primeros contactos? ¿Es necesario que un conocido lo introduzca o es suficiente un contacto directo? ¿Cómo se presentan las personas? Siempre se está buscando quién conoce a quién, porque si se pregunta, quiero un trabajo, bueno, ¿conoces a alguien ahí? Entonces esa parte siempre va a estar ahí. La otra sí es pedir citas, la otra es todo lo que mueve en las redes, que muchas cosas se conocen a través de las redes sociales, pero sí, el contacto directo es importante, y también la referencia, porque es más fácil llegar a una empresa, a un lugar, a pedir trabajo con una referencia, porque conoce al padre o algo. Allá se utilizan mucho las relaciones de compañeros de universidad, bueno, como todo el mundo, ¿no es cierto? Pero allá sí, los compañeros, las identificaciones por los clubes donde me muevo, hay más facilidad de obtener trabajo por ese tipo de relaciones. ¿Qué tipo de personas son las que hacen negocios? ¿Qué métodos crees que utilicen y por qué hacen ese tipo de metodología? Yo pienso que el negocio viene ya de generación en generación, viene en el ADN. Si el papá fue negociante, creo que el hijo posiblemente tenga más posibilidades de tener alguna habilidad o inteligencia para los negocios. Si el papá fue empleado, posiblemente le diga a su hijo, no, mejor tener un empleo fijo, tener algo más seguro. Entonces yo pienso que viene de acuerdo a la generación, a las creencias y al sistema cultural que manejemos, nuestro ADN, nuestros ancestros. Puede que tengamos una influencia, pero no quite que muchas personas estén buscando innovación, creatividad. Hay muchas empresas y muchos emprendimientos hoy para darle oportunidad a aquellas personas que buscan creatividad, que buscan algo nuevo. Argentina siempre se caracteriza por buscar innovación en todos los campos. ¿Cómo las personas consiguen una buena posición en el entorno de los negocios? Mira, yo diría que con determinación y persistencia y una gran preparación.
porque por ejemplo allá el bachillerato es obligatorio, tener un título universitario es obligatorio. Bueno, no todo el mundo lo puede lograr, pero el bachillerato sí es obligatorio. Un chofer de bus tiene que tener un bachillerato. Hay muchas oportunidades para la educación, perdón, porque hay universidades gratuitas, hay colegios gratuitos que son tan buenos como los particulares. Entonces creo que la determinación, la persistencia y la capacitación son elementos fundamentales para cualquier tipo de proyección económica. ¿Hay ciertas reglas que deben observarse al momento de entrar en el mundo de los negocios? La primera regla para mí es la honestidad, luego es la capacidad, el talento y aprender a leer el lugar donde estoy, a seguir normas, tengo que seguir unos protocolos. En la Argentina a veces no se acostumbra a seguir protocolos, la gente quiere avanzar muy rápido, o a veces el que enseña los protocolos no tiene la suficiente paciencia, tolerancia o el respeto, y ahí se producen algunos choques en donde no es tan fácil lograr trabajar en equipo o en armonía, porque hay una supremacía de los egos personales y de la importancia personal por sobre la capacidad o tratar de que cada persona pueda sacar lo mejor de sí mismo. ¿Se recomienda más invertir tiempo en establecer relaciones y construir confianza de antemano, o es suficiente establecer contacto con el interlocutor cuando surge una oportunidad de negocio? Yo creo que la confianza es la clave. La confianza, la capacidad y también el espíritu de sacrificio, de lucha, porque ningún triunfo es fácil. Creo que las dos vías son importantes. Tanto relacionarme con las personas como después tener una relación de confianza, pero una confianza basada en el trabajo, en los resultados, más que en la amistad o en aquello que puedo compartir. Allá se usa mucho, bueno, vamos a comer un asado, con un partido de fútbol, nos hacemos amigos, pero eso está bien, pero siempre y cuando no se transgredan los valores de resultado, rendimiento, exigencia, responsabilidad. Creo que cuando uno más confianza tiene con las empresas, con las personas, debe responder más. ¿Dónde, cómo y cuándo se debe organizar una reunión de negocios? Yo creo que las reuniones son en los negocios, en los lugares donde la gente va a hacer negocios, también en los clubes. Hay lugares sociales donde se puede hablar de negocios, donde la gente va, sobre todo a nivel de élite, donde en un campo de golf se puede hacer un negocio, en un sauna se puede hacer un negocio, en una fiesta se puede hacer un negocio. Pero creo que el lugar ideal es donde estén los negocios, donde estén radicados los negocios y donde estén los espacios para hablar de negocios y compartir con gente de negocios. Bueno, estas son las últimas preguntas, ya son más que todo preguntas generales. ¿Cuál cree usted que es el estereotipo que marca su cultura en el mundo? Es decir, por el cual su cultura es identificada en todo el mundo. Es identificada por el deporte, es identificada por un trato amable. El argentino tiene cierta amabilidad, no es humilde, no es, a veces, sobre todo la gente de Buenos Aires, un poco soberbia. Nos hemos caracterizado por ser soberbios, no por serlo, sino más bien como presentarnos como lo sabe lo todo, y eso no es así, bajo ningún punto de vista. Una cosa es la apariencia, otra cosa es la realidad. A veces nos hemos creído muy superiores a todas las personas por esa fusión de raza, por ese conocimiento ecléctico que tenemos en muchas cosas en la vida, pero creo que la verdadera realidad es aquella que dice si una persona es de bien o no es de bien. Y creo que eso va más allá del país, va más allá de las culturas, de las razas. Creo que hoy estamos identificándonos con ser personas de bien, personas amables y personas universales, en donde por haber nacido en un país o en una región no nos hace ni menos ni más que nadie. Creo que todo el mundo está girando alrededor de ese concepto, en donde estamos buscando a la persona, primero, luego el profesional y luego también esa calidad de trato. Creo que debe estar vigente siempre en todas las relaciones. ¿Cree que hay dentro de su cultura diferenciación por grupos? Sí, sí hay diferenciación cultural por etnias, por grupos, por provincias, por ciudades, diferencias económicas, sí hay diferencias, claro. Bueno, creo que el común denominador es buscar minimizar esa diferencia, y creo que hoy podemos sentarnos en cualquier lugar de la Argentina y compartir, como hay también muchas personas que han ido a radicarse y han sido bienvenidas desde que se inició el país hace muchos años,
porque llegaron colonias de chinos, japoneses, italianos, árabes, y todos se han adaptado al lugar. Y el argentino como tal ha sido parte de esa fusión, o sea que creo que hay diferencias, pero también hay un buen nivel de adaptación de las personas que vienen de afuera. No hablamos de ningún tipo de discriminación, al contrario, una persona que viene de afuera es bien recibida, siempre y cuando se comporte a la altura del lugar, con buenas costumbres, con buenos tratos, ¿no es cierto? Pero creo que Argentina es un país que recibe muy bien a la gente de afuera y no hay tanto problema de adaptación. ¿Existe algún tipo de jerarquización social y económica? Sí, claro, allá están, no están los estratos como en otros lados, que es estrato 5, 6, 7, 8, 4, pero sí hay estratos, claro, hay diferenciación. La gente de mayor dinero, de mayor capacidad económica, tiene una forma de vida, una forma de comportarse, una forma de hablar inclusive diferente a la clase media está ahí buscando ese puente entre lo de arriba y lo de abajo, y está la gente de abajo, el obrero, y está la gente que ni siquiera llega a ese estado de producción, que vive en barrios marginados. Sí, hay diferenciación muy grande por estratos sociales. ¿Qué entiende usted por multiculturalismo? Es cuando está la fusión de razas. El multiculturalismo creo que es apropiar lo mejor de cada cultura y llevarlos a un fin en común, tener proyectos en común y saber que la cultura, dentro de toda la diversidad que puede tener, es una sola. Es conectar el ego, lo de afuera, la personalidad con la esencia, es integrar lo de afuera con lo de adentro, es integrar lo mejor del mundo con lo mejor que está en mi país, integrar lo mejor de mí con lo mejor de los otros. Y ahí tenemos un proceso multicultural de aprendizaje, de evolución, de progreso. Bueno, y por último, ¿podría nombrar 3 aspectos positivos y 3 aspectos negativos de las migraciones y cómo cree que afectan a la cultura? 3 aspectos positivos es adaptación, progreso. Gracias a las culturas que han llegado al país se ha progresado, hemos visto un progreso, tenemos un mundo dentro de otro mundo, y yo diría cambio, capacidad de cambiar, de transformación, serían las 3 cosas positivas. Las 3 negativas, el conformismo, los gobiernos que no han entendido la verdadera esencia de la producción y del factor humano, y el tercer aspecto negativo es creer cosas que no son reales. ¿Cómo creen que estas afectan a la cultura? Y la afectan en gran parte, porque si vivo en un mundo irreal, creo que lo que me pasa a mí no le pasa al otro, entonces esa irrealidad me lleva a un desorden mental, a un caos que no puedo entender, y pienso que la culpa la tiene el gobierno o la tienen las demás personas, aceptando que el gobierno o los líderes políticos, religiosos, económicos influyen, pero no tanto si mi transformación personal es cada vez más evidente. Entonces creo que hoy estamos buscando esa interacción entre lo de adentro y lo de afuera para salir de cualquier mito de que pobre de mí que nací en Argentina, o pobre de mí que nací en Australia o en Rusia, donde sea. Creo que despertar el valor, el empoderamiento de un ser ecléctico, un ser universal, es parte de esta autorrealización, de esta generación de una propia energía que debe tener cada persona. Bueno, profe, muchísimas gracias por su disposición y su tiempo. Gracias a ti.